Bienvenidos nuevamente a Siempre Soy, la conversación de cultura, aquí en Tele 13 Radio. Y hoy estaremos conversando con Marcos Albo, que es creador de Living Teatro, fundador de The Cow Company, una de las compañías que ha estado con más actividad en esta cuarentena. De alguna manera sacando dividendos de esta situación de encierro, a pesar de todo lo incierto del panorama. Marcos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, oye, y un poco asombrada como de el crecimiento que ha ido teniendo la actividad de Cow Company en esta cuarentena. Hablamos la semana pasada con la Antonia Segers, que te sacaba el sombrero, como que reconocía que lo movido que han sido ustedes. ¿Cómo definirías tú el momento y la diversificación de proyectos que se ha ido produciendo en este contexto tan raro? Mira, la verdad que, bueno, escuché lo que dijo la Antonia, así que le mando muchas gracias por esa sacada de sombrero y ha sido un placer trabajar con ella. Y efectivamente como que las expectativas de nosotros eran bien inciertas. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar con esto, sino que fue la idea de hacer algo durante la pandemia en lugar de quedarnos con los brazos cruzados y inventar cosas en el fondo, como que en verdad somos bien, bien inquietos. Entonces, la posibilidad de no juntar a la gente para ir al teatro, para consumir lo que nosotros estábamos generando normalmente, nos llevó a inventar otro formato. Y ahí fue cuando creció esta alianza con Rafael Gumucio, que escribió el primer texto de esta obra que se llamaba Clase Magistral, Ujú. y fue como el pie de inicio para poder pensar a crear contenido distinto digital a través de Zoom, a través de alguna videoconferencia. De hecho, en ese minuto cuando el Rafa la escribió, yo no me había metido nunca a Zoom. En el fondo estábamos ahí recién empezando a ver cuáles eran los formatos de videoconferencia que mejores funcionaban, cuál era la plataforma más adecuada, y llegamos a esta. Ujú. Y Bueno, y yo te vi, bueno, ayer estuve mirando otra de las obras que ya vamos a comentar, porque es como con otro team creativo también que ha salido ahí. Y tú al principio das todas las explicaciones y uno va como siguiendo las instrucciones y resulta bastante fácil, a pesar de lo enredado que podía parecer como en primera instancia. También el manejo de la plataforma es clave para esta cuestión, porque aparecen como otras capas, no solamente el escenario y una audiencia donde es bastante lineal la cosa. o sea, la gracia que tiene un poco la plataforma es que el poder lo tiene finalmente el usuario, la persona que está viendo. Como que es como que si tú estuvieras viendo una película y tú eliges qué cámara quieres que te muestre en el fondo. Porque en el Zoom tú efectivamente puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ver toda la obra mirando al Amparo Noguera solamente. Ujú. Y podéis dejarla fija en ella y escucháis las voces de los demás. Entonces, nosotros lo que hacemos es aconsejar de cómo creemos de que se vive mejor la experiencia Ujú. y dar algunos datos, y hemos aprendido algunas cosas de, por ejemplo, cómo cerrar el chat durante la función o cosas por el estilo, que todo el tiempo va ayudando a que vaya creciendo un poco la experiencia y que sea un poquito más completa. No sé, hace un mes atrás recién descubrimos cómo tirar música por el Zoom sin que afecte los parlamentos de los actores. Y así supongo que vamos a ir aprendiendo distintas cosas hasta que esta plataforma se convierta en verdad en algo más contundente que nos permita ir evolucionando hacia cosas más teatrales aún, en el fondo, para poder tener Ujú. efectos de sonido, para tener un diseño escenográfico, para tener otras cosas que hoy día quizás hasta se echan de menos y que se permiten, porque la gente como que permea un poco la posibilidad y se ve de que es un poco más casero. Entonces dicen, yo entiendo cómo ellos Lo están en su aceptan, casa, lo claro, aceptan, como que entran en ese juego, en el imaginario colectivo de que estamos viviendo una ficción, pero tú sabes de que la casa que estáis mirando es la casa del Amparo, ¿no? O la claro, casa de Ñeco o la casa de quien sea. de la Camila Irane. Oye, ¿y esto lo han hecho como un poco ensayo y error o igual han ido viendo afuera cómo se hace o quizás algún convenio con la plataforma? ¿Cómo ha sido? Ha sido mucho más como tú decís, como ensayo y error, porque no hemos visto demasiado lo que ha pasado con la plataforma afuera, porque primero estamos con funciones prácticamente todos los días y cuando nos invitan a otras funciones son en los mismos horarios que estamos en función nosotros, entonces es difícil Ya. poder compaginarlo. Y por otro lado, lo que hemos visto es que mucho de lo que se está haciendo en otras partes tiene más que ver con el streaming, o sea, son obras que están pregrabadas y que las transmiten en un horario particular. Y nosotros lo que hemos querido como instalar como sello es que todo lo que hacemos es 100% en vivo, que de alguna manera es lo que más podemos tratar de homologar al vértigo que se sienta al estar en el teatro, en el fondo, que tú sabes de que lo que está pasando en ese minuto está ocurriendo en ese minuto y lo que se crea entre la audiencia y el elenco, en el fondo. Y si Ujú. uno se equivoca, tú viste cómo se equivocó, y si se corta la luz, no se nos cortó a todos la luz, en el fondo, es como parte de eso. Eh, Correcto.
Oye, y te he leído por ahí, Marcos, que lo que ustedes detectan es que la gente se repite bastante en las distintas obras que ofrecen. Al principio era solamente los viernes con este equipo que mencionábamos, de Gumucio, Ñeco, Lamparo Noguera, Gabriel Ursúa, pero ahora también está Marco Antonio de la Parra escribiendo obras. También tienen el Living Stories, que son lecturas dramatizadas con escritores, con actrices, con actores, en fin. ¿Quién es el público? ¿Es el mismo público de Living Teatro que de Living Stories, ponte tú? Mira, yo creo que se repite mucho, particularmente con esta web serie que estamos haciendo, que es los lunes y martes. Ahí me parece que apareció un público nuevo. Yo creo que el público de El amor en tiempos de pandemia no es el público tradicional de Living Teatro, es mucho más joven. Eh, Ya. entonces se ¿Y nos cuánto, acercan eso otras. cuesta lo mismo que el Living Teatro, ponte tú, 4.000 Cuesta un o poquito menos, cuesta 3.500. 3.500? Que tiene también como otro código, porque la idea de esta web serie es que tú los lunes sigues cada capítulo, en el fondo, las citas que va teniendo este personaje que se llama Matías, que lo Correcto. interpreta Nicolás Oyarzún, y los martes sigues al personaje de Daniela, que lo hace la Camila Irane. Entonces dijimos, bueno, tenemos que bajarle un poco el precio para que la gente tenga la posibilidad de ver los dos en el fondo. Correcto, perfecto. Ya, y ahí hay un público distinto al de los otros productos. Sí, el otro nosotros nos hemos dado cuenta de que el 70-80% de la gente se repite y yo creo que eso es lo que ha dado también el crecimiento, porque cada semana tenemos aproximadamente un 10-15% más de público. Ujú. Ahora estamos en torno a las 750-800 personas promedio para los estrenos que hacemos los viernes. Eh, Un montón. y, o sea, más que 850 personas, estamos hablando de 850 conexiones, porque lo que nosotros hemos visto es que como se abren las cámaras, vemos quién está detrás de cada una de las cámaras, y normalmente hay 3, 4, 1, 5 personas, y llegamos a un cálculo interno, sin hacer un estudio estadístico, en el fondo, de que hay un factor de aprox 2,5 personas Por por conexión. conexión. Entonces, si son 800 conexiones, estamos hablando que son 2.000 personas las que están detrás de cada uno de los estrenos de los viernes. Claro, ayer martes tú decías que eran 250 conexiones Correcto. y que también se puede hacer la multiplicación, igual siguen siendo 600 personas, que es como una sala de teatro grandota. Exacto, o sea, si lo lleváis a los teatros de Santiago, el Teatro Municipal de Las Condes tiene 750 butacas, en el fondo sería casi como haber llenado el Teatro Municipal de Las Condes. Y en términos de plata, de sustentabilidad financiera de esta cuestión, ¿cómo es el asunto? O sea, Les Dale. perdona, si nos está yendo bien, Sí, sí, o sea, nos está yendo bien, estamos súper contentos. La verdad que tener 800 conexiones para los estrenos es un lujo, en realidad. Y ha sido, yo creo que un trabajo bien minucioso. O sea, nosotros no partimos con esas 800, partimos con 200, fue creciendo de a poco y tuvimos una curva súper ascendente en ese sentido. Y yo creo que es dado el trabajo de que cada uno de los textos que hace el Rafa Gumucio es mejor que el anterior. Se van entendiendo mejor los códigos, nosotros sabemos operar mejor la plataforma. Los actores ya están mucho más sueltos, porque al principio también había como un resquemor a probar esto, pues meter como la pata para ver si es que había agua en la piscina y si estaba muy helado o no. Entonces también lo hacían un poco como más asustado y hoy día hay un poquito más de arrojo. correcto. Y ese arrojo yo creo que el público lo agradece y se lo empieza a recomendar y tú lo encontrás más divertido, los actores están mucho más sueltos. Yo, en lo personal, por ejemplo, cada vez de que ellos se salen un poco de guión, improvisan y les bajan ataques de risa es cuando yo más disfruto las funciones. Yo creo que el Ajá. público también. De hecho, lo que comentábamos, por ejemplo, de la función de El amor en tiempos de pandemia que hizo la Camila con el Emilio Edwards, hubo 2, 3 cosas que el Emilio inventó en la función y que probablemente si quisiéramos una segunda función no sería igual. Entonces está un poco el tema de Sí, querer po. ver esa función porque sabéis de que lo que sigue es otra, como que es un animal que está vivo ahí. Mm. Eh, Oye, y nosotros hablamos con un montón de entusiasmo de esto que está pasando, porque obviamente hay que mirar el vaso medio lleno en una época tan complicada como esta, pero tú has sido productor de eventos grandes, de teatro convencional. ¿Cuál es la reflexión que hace respecto de lo que va a pasar después? Porque igual se conquista un formato nuevo, pero igual también está la nostalgia por el teatro convencional. o sea, yo creo que en ningún caso hay un reemplazo, yo creo que puede que haya un complemento en ese sentido. Yo creo que cuando el teatro vuelva, el teatro convencional, el teatro presencial vuelva, probablemente no va a volver al 100%, sino que probablemente va a tener que vender un porcentaje de las butacas y el otro porcentaje lo va a tener que ver desde la casa. Y se va a ir generando algo que yo creo que se estaba generando ya en las plazas mayores del teatro, en el fondo en Europa, en Londres, etcétera, donde tú podías ir ver una obra de teatro en vivo
pero por streaming. Entonces estaba el público y está el público presencial, que evidentemente hay personas que no van a dejar jamás de ir al teatro porque para ellos el teatro, para nosotros en realidad, porque yo soy parte de ese público que yo prefiero verlo en vivo, pero tenía la posibilidad de ampliar esa audiencia y llevar el teatro a lugares donde no podría ya haberlo llevado en el fondo. Yo creo que una de las cosas que más hemos aprendido en este escenario es que nuestra audiencia no está en Santiago. La gran parte de nuestra audiencia, o sea, el 60% del público que se conecta es de regiones y hay gente que no tiene el hábito de ir al teatro, no porque no quiera, sino que porque no puede, en el fondo, porque no hay. No hay. Y hay obras, en el fondo, que viajan, ¿verdad? Como dentro de las giras culturales y ese tipo de cosas, pero serán 2 veces al año, 3 veces al año, y no podía elegir la obra, sino que son las obras que vienen. Entonces, hoy día yo creo que se ha creado un poquito este hábito de decir, ya, yo voy todos los viernes al teatro virtual, y está llegando a lugares donde no hubiésemos podido llegar. Entonces, en el minuto en que se reabran las salas, yo creo que esto no se puede perder. Entonces, le va a dar un poco la posibilidad a las salas y a las compañías de tener más público por función, y le da, por otro lado, al público la posibilidad de tener más obras a las cuales poder acceder. Oye, ¿y hay marcas interesadas en tener funciones cerradas, por ejemplo? Sí, la verdad que estamos haciendo montones de funciones cerradas. De hecho, nos estamos dejando los jueves prácticamente para no tener obras, porque todos los jueves estamos teniendo funciones cerradas para empresas, que hacen como eventos internos, dado que además también por la pandemia ya son pocos los eventos que se pueden realizar para las empresas. Este parece ser una de las buenas alternativas de poder darle un beneficio a los trabajadores también. Perfecto. Oye, y cuéntame de este nuevo producto o nuevo contenido que son lecturas dramatizadas, escritores y actores. Mira, el tema de las lecturas dramatizadas fue la idea original, en realidad. Fue como con lo primero que nosotros pensamos partir. De hecho, cuando yo llamé al Rafa Gumucio fue, Rafa, ¿qué cuentos tenéis choros que podamos leer? Y ahí en esa conversación empezamos a ver, bueno, ¿qué pasa si escribimos algo especialmente? Y así salió la primera obra. Pero la idea original era efectivamente tomar cuentos de escritores chilenos, poder interpretarlos con actores que dramaticen la lectura y tener la posibilidad después de tener este encuentro con el autor, con el actor y todo el público. Y la verdad que la dramatización es súper interesante, pero la conversación posterior es muchísimo más aún. Tenía el autor ahí, entonces es raro que tú tengas la oportunidad de, primero, escuchar un cuento muy bien interpretado, porque lo están haciendo muy bien los actores, que eso ha sido súper interesante, que en verdad se preparan en el fondo, como que hay lecturas previas, hay ensayo, hay mucho nerviosismo, entonces está como un poco todo ese nervio. Claro, todo ese nervio. Entonces resulta muy bien las lecturas, pero después lo más interesante es poder tener al autor ahí y decirle, bueno, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Para dónde iba? ¿Cuál era el contexto en el que escribiste el cuento? La primera lectura, por ejemplo, la hicimos de un cuento de Pablo Simonetti que se llama Santa Lucía, que lo hizo Cristian Campos. Correcto. Y fue un cuento con el que Pablo se dio a conocer al mundo. Sí, pues. Fue súper interesante hablar de Pablo, y para Pablo haber escuchado el cuento interpretado por una voz que no es la que él tiene en su cabeza probablemente, y volverlo a escuchar después de, no sé, 12 años, 15 años, 20 años, no me acuerdo hace cuánto fue que lo escribió. Sí. Y entender un poco el contexto en el que fue escrito. Y eso compartirlo con el público y gente que le pueda escribir, y no escribir, sino que hablarle directamente, interpelarlo y decirle, para mí ese cuento me significó esto. Y yo creo que eso es lo más gratificante también. Bueno, y la selección la haces tú, porque es interesante, porque es variado, hay hombres, hay mujeres, hay escritores más comerciales, hay otros un poco más alternativos, si se quiere, no sé, pues estoy pensando en la Lina Meruane con Pali García, el propio Alberto Fuguet también entiendo que ha participado. ¿Cómo se hace la selección y cuánto interés hay de la gente? ¿Esta cuestión la ve menos gente que la webserie o que el Living Teatro? Sí, primero, con respecto al público, sí, es menos gente. Yo creo que es como una especie de club de lectura. Normalmente yo creo que la literatura tiene menos público que el teatro y que el consumo del entretenimiento en general. Entonces, como que se extrapola eso mismo. En el fondo, si uno piensa cuánto vende una película o un programa de televisión o una obra de teatro versus un libro, yo creo que es un poco la misma proporción con respecto a lo que baja la audiencia para las lecturas. Y con respecto a la selección, normalmente hay una selección inicial que puede ser del autor o el actor o intérprete, que hago yo. Ya. Y con el autor buscamos al intérprete o con el intérprete buscamos un actor. Bueno. O sea, entonces, en el caso, por ejemplo, de la Pali García, yo hablé con la Pali y le dije, ¿a quién te gustaría leer a ti? Y la Pali fue la que propuso a la Lina Meruane. Buena.
Buenísimo. Y en el caso al revés de Alberto Fuguet, yo hablé con Alberto y le dije, bueno, ¿qué cuento hacemos? Y me dijo que quería leer las crónicas de Alecán y que él veía que la persona perfecta para hacerlo era Jorge Arecheta. Entonces, está un poco eso, como que es una conversación donde hay efectivamente una primera persona, que puede ser el autor o el actor, que lo propongo yo y después en conjunto buscamos el complemento. Como armar el rompecabezas, que entrete. Oye, Marco, ¿y qué viene? Así como para ir cerrando la conversación, ¿qué otras ideillas tienen dando vueltas ahí en The Cow Company? Partimos hace poquito con esta webserie que te contaba que se llama El amor en tiempos de pandemia, que sigue en el fondo por espacios separados a una pareja que quebró justo antes de la cuarentena y donde cada uno de ellos está teniendo citas una vez a la semana con personajes distintos. Entonces los lunes seguimos al personaje que interpreta el Nicolás Oyarzún, que se llama Matías, que cada lunes tiene una cita con una actriz distinta. Obvio que de manera remota, digamos, a través de computadora. El imaginario ahí está como que son personas con las que se conectan por Tinder, pero dicen, bueno, antes de irme para tu casa, veámonos por Zoom, y es lo que pasa en esa conversación donde normalmente se corta la leche, en el fondo. Ajá. Y así vemos todos los lunes una cita desastrosa distinta, y los martes vemos una cita desastrosa de la Camila. De hecho, este lunes, el personaje de Matías se junta con una budista tántrica que lo interpreta la Juanita Ringeling. El martes a la Camila Irán le toca... Un loquete. Más que un loquete, como que lo que le ha pasado hasta ahora a la Camila es que ha tenido como puros encuentros medios tortuosos. Entonces ella decide tomar como el toro por las astas y decirse que voy a llamar yo no por Tinder, voy a buscar a alguien que yo sé con el que teníamos onda. Entonces lo llama directamente y ese personaje lo hace el Matías Asler. Perfecto. Yo decía el personaje de Emilio Edwards, un completo freak. Absolutamente. El Crispy, que yo creo que es un personaje ya casi de antología, porque para nosotros nos quedó dando vuelta de que tiene que volver Crispy. Tiene que volver Crispy, de todas maneras. Es un acosador. ¿Lo escribe Marco Antonio de la Parra? Eso lo escribe Marco Antonio de la Parra, el texto original. Después, durante los ensayos, vamos como puliéndolo entre el elenco, el dramaturgo y yo. Entonces vamos como jugando con el texto y hay algunos textos que me los he tirado yo solito también. Ya, buenísimo. O sea que hay mucho futuro para Marco Salvo en The Cow Company. Esperemos que así sea. Y también tenemos un espacio como para compañías invitadas que nos han ido pidiendo en el fondo ocupar la plataforma para estrenar sus propias cosas. Ya. Cuando estrenamos, por ejemplo, Malas Madres, que es una obra que dirigió Claudia Redondo. Ya. Hicimos una primera función la semana pasada, hicimos otra ahora esta semana, y probablemente, como ha tenido mucho público, puede que haya más. Y después viene... Es como una especie de coproducción. Exacto. Ya, y funciona también. Funciona súper bien. O sea, para la primera función de Malas Madres se vendieron 850 tickets. Wow. Y ahora para el jueves 30 tenemos otra obra que se llama SOS Mamis. Ya. Era un producto que venía como de Instagram, que es protagonizado por la Pafa Cuñán, la Manesuet, la Loreto Aravena, la Jenny Cavallo y la Tamara Costa. Ajá. Y ahora para lo escribió el Boris Cuercha. Correcto. Lo escribió, lo dirige él, entonces vamos a hacer la primera versión de teatro en vivo, en el fondo, de este SOS Mamis. Ya, o sea que se está reuniendo en esta plataforma un montón de creación artística, actoral, y que debe ser visto también por los actores de la industria, del rubro, como una especie de salvación, porque no está fácil. ¿Has sentido quizás en su momento como un poquito de prejuicio? Al principio sí, al principio absolutamente. De hecho, incluso hasta antes de estrenar la primera función, cuando empezó a salir en la prensa de que íbamos a hacerla, llegaron hartos comentarios como bien prejuiciados de esto no se debería hacer, es mejor esto más allá de que incluso esto no es teatro, que hoy día sigue siendo una conversación en el fondo, como eso no es teatro, bueno, sí, podemos meternos en esa conversación y una conversación entretenida, pero incluso había gente que como que lo trataba de bajar antes de haber visto la primera función. Como que, dado que el teatro no puede funcionar, tenemos que esperar a que pueda volver a funcionar y no crear nada entre medio, que a mí me parecía algo que es absolutamente sin sentido en el fondo. Por supuesto. ¿Por qué nos vamos a quedar de brazos cruzados? Tratemos de hacer algo, ¿no? Lógico. Oye, ya, te deseo mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias por la conversación, por la energía. Es súper bueno saber que hay algo que está funcionando y creciendo y vibrando en el mundo de las artes escénicas en este contexto tan complicado. Así que felicitaciones, un abrazo grande. Muchísimas gracias, que esté muy bien.